Bueno, parece que hay muy malas noticias. La Casa Blanca acaba de comentar que Zelensky parece estar moviéndose en la dirección equivocada. Una frase un poquito con guantes de seda, ¿no? Para intentar entender lo que está sucediendo en la cabeza de Zelensky y cómo las decisiones del mandatario ucraniano van a terminar haciendo que toda la iniciativa por parte de Estados Unidos se rompa y al final se queden solos. El líder del régimen de Kiev parece estar moviéndose en la dirección equivocada. Esto ha sido afirmado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La vocera ha destacado que el presidente de Estados Unidos no pide a Ucrania que reconozca a Crimea, sino lo que pide es que la gente acuda a la mesa de negociaciones, reconociendo que esta ha sido una guerra brutal durante demasiado tiempo. Y para llegar a un buen acuerdo, ambas partes tienen que salir de este escenario un poco descontentas. Y desafortunadamente, Zelensky ha estado tratando de litigar esta negociación de paz en la prensa y eso es inaceptable. Se supone que una negociación a puerta cerrada es lo que es. El equipo de seguridad nacional del presidente, sus asesores, han dedicado mucho tiempo, energía y esfuerzo a intentar poner fin a esta guerra. Los contribuyentes estadounidenses han invertido miles de millones de dólares en ese esfuerzo y ya han tenido suficiente. El presidente se siente frustrado, su paciencia se ha agotado, terminó enfatizando Leavitt. Claro, si tomamos en cuenta estas palabras, se demuestra que Estados Unidos está simplemente empezando a salir de esta situación y va a dejar a su suerte a Ucrania. De hecho, en este momento tampoco es que se estén dando ayudas a la administración de Volodymyr Zelensky por parte de Estados Unidos. De hecho, la portavoz subrayó que Trump quiere poner fin al conflicto, pero se necesita que ambos bandos estén dispuestos a hacerlo. Y por desgracia, Zelensky parece ir en la dirección equivocada. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha tenido que salir al frente la propia portavoz a dar este tipo de declaraciones? Bueno, resulta que Zelensky dijo en declaraciones a la prensa que Ucrania no reconocerá Crimea como parte de Rusia y que no hay nada que hablar al respecto. Sin embargo, la respuesta por parte de Donald Trump ha sido masiva. Esto ha sucedido el día de hoy. Trump le ha dicho que las palabras del líder del régimen de Kiev son muy perjudiciales para las negociaciones de paz con Rusia, en el sentido de que Crimea se perdió hace años y ni siquiera es un punto de discusión. O sea que ya en este caso lo que está diciendo el propio funcionario mandatario estadounidense es que las palabras de Zelensky caen en saco roto y demuestran que ya no se puede negociar. Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella hace 11 años? Cuando le fue entregada a Rusia sin que se disparara un solo tiro. Son las declaraciones incendiarias como las de Zelensky las que dificultan tanto el arreglo de esta guerra. No tiene nada de lo que presumir, terminó escribiendo el mandatario norteamericano en sus redes sociales, lo cual ha generado un descontento generalizado no solo por parte de Estados Unidos, sino también dentro de la propia Ucrania. Recordemos esto, Crimea se reunificó a Rusia en marzo del 2014, después de que el 96,77% de la población de la península votara a favor de convertirse en parte integrante de la Federación de Rusia. Un escenario que evidentemente empieza a demostrar que todo lo que se está diciendo, lo que se está calculando con respecto a que Estados Unidos se salga del conflicto es una realidad. No solamente eso, sino que también se demuestra que los países europeos tienen su propia estrategia. Y es una que va muy en contra de lo que está buscando Estados Unidos. Y para muestra tenemos un pequeño botón. El medio The Times acaba de confirmar que Kiev envió en secreto instructores de drones al Reino Unido. Sí, Kiev ha enviado a militares al Reino Unido para entrenar al ejército británico en tácticas contra vehículos aéreos no tripulados rusos. Esto está informando el propio medio The Times. ¿Esto qué demuestra? A ver, vamos a ser honestos, esto no es tan difícil de entender. ¿Para qué querrías que un país que está en guerra envíe instructores para que les enseñen a pelear contra Rusia? Así como lo han escuchado, este es un escenario bastante obvio. El Reino Unido se está preparando para una guerra contra Rusia. Así, Ucrania ha enviado en secreto a sus instructores de drones al Reino Unido para entrenar al personal militar británico sobre las últimas tácticas rusas con drones en el campo de batalla y ayudarlos a prepararse mejor para el conflicto. Ahora, este tipo de revelación tiene mucho que ver con lo que ha dicho la propia Ucrania meses atrás, cuando salía al frente altos cargos, sobre todo militares ucranianos,
ucranianos a decir que Occidente tenía que agradecer, porque en este momento Ucrania tenía información privilegiada de cómo combatir contra Rusia, y eso era algo invaluable. Bueno, parece que estas palabras hicieron eco en el propio gobierno británico, y ahora se sabe que incluso los ucranianos están preparando a los ingleses para pelear contra Rusia. Pero esto no es algo que agarre por sorpresa al Kremlin, que precisamente acaba de salir a comentar que mientras Rusia quiere negociaciones, Europa exige la guerra, y eso es algo que entiende muy bien la administración de Vladimir Putin. Y es que mientras Rusia se muestra abierta a sentarse en la mesa de negociación sobre el conflicto ucraniano, los países europeos solamente exigen la guerra y no quieren entablar las negociaciones con Moscú. Esto ha afirmado el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov en una entrevista con Le Point, publicada el día de hoy. El vocero del Kremlin ha subrayado la necesidad de que un eventual acuerdo de alto al fuego en el conflicto ucraniano incluya garantías de seguridad para Rusia. De hecho, Peskov ha recordado que Rusia siempre quiso resolver la crisis de manera pacífica, pero nadie la escuchó. Hoy en día hablamos de paz con los estadounidenses, pero los europeos exigen la guerra, indicó, agregando que en un posible acuerdo la seguridad de unos países no debe alcanzarse a costa de los otros. Si quieren garantizar la seguridad de Ucrania y mantener, en este caso, en la OTAN, van a vulnerar la seguridad de Rusia. Así que necesitamos un estatus neutral para Ucrania y el reconocimiento de la realidad en cuanto a los territorios, terminó razonando. Ahora, hay una condición para poner fin al conflicto ucraniano. Queremos alcanzar nuestros objetivos. Pacífica o militarmente los vamos a alcanzar, terminó asegurando, añadiendo que, aunque el presidente Putin respalde el alto al fuego total propuesto por Donald Trump, Moscú quiere asegurarse de que los países europeos dejen de suministrar armas a Ucrania. Putin apoya esta idea, pero antes de seguir adelante hay que responder a algunas preguntas concretas. Si hoy hubiera un alto al fuego, ¿dejaría a Francia de suministrar armas, municiones, misiles y sistemas de defensa antiaéreos a Kiev mañana? Y el Reino Unido se terminó planteando, en lo que para algunos es una situación bastante obvia, ¿no? Simplemente esto va a seguir el propio curso, y es que, como está comentando Moscú, es Europa la que quiere el conflicto armado. En este contexto, también ha aseverado que todos los observadores militares señalan que la dinámica en el frente es a favor de Rusia, que tiene la iniciativa en el terreno, que está ganando la guerra. El portavoz del Kremlin ha resaltado que para poder resolver y poner fin al conflicto en Ucrania, es necesario que las fuerzas armadas ucranianas abandonen los territorios de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporilla y Jersón, que se incorporaron a Rusia después de las consultas populares del 2022. Hay 4 regiones incluidas en nuestra constitución. El ejército ucraniano debe deponer las armas y retirarse. Si lo hace, las operaciones militares cesarán al instante, terminó haciendo hincapié. Ahora, al comentar la ilegitimidad del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, Peskov ha apuntado que su dimisión no está entre las exigencias de Moscú. No obstante, existen ciertas preocupaciones, articuladas anteriormente por el mandatario ruso, de la legitimidad que tiene el propio presidente y el peso de los documentos firmados por Zelensky para que después tal vez Ucrania los pueda cuestionar. Una de nuestras exigencias, pero aunque hoy se firmara un acuerdo con Zelensky, más adelante podría aparecer gente en Ucrania y cuestionar legalmente su legitimidad en relación con la ley marcial y ciertos artículos de la Constitución ucraniana. Así que, si bien esta, como dice el Kremlin, no es una exigencia, puede generar una tensión a futuro. A todo esto, a responder sobre la pregunta de si Rusia puede garantizar que, una vez alcanzado un acuerdo de paz, Rusia no va a atacar a los estados bálticos, el alto cargo ha asegurado que el país euroasiático no tiene ninguna intención de atacar a nadie. Rusia no tiene ningún problema con los estados bálticos y no tiene ninguna reivindicación territorial sobre ellos, aunque hay rusos que vivan allí y los intereses de estos ciudadanos sean pisoteados constantemente, al igual que el uso del idioma ruso, algo a lo que Bruselas, es decir, la Unión Europea, no presta la menor atención. No obstante, aún adheridos a la propia OTAN, países como Finlandia o Suecia simplemente están, en este caso, tomando más medidas en materia de su propia seguridad. Pero
no tenemos ningún potencial del conflicto. Afortunadamente, ni en los estados bálticos ni en Finlandia se dispara a los rusos desde tanques o cazas, como ocurre en Donbass desde el 2014. Tampoco hay guerra civil en el ejército regular para que termine exterminando a los rusos por el mero hecho de serlo, terminó esclareciendo. En un escenario pues bastante complicado que para algunos expertos demuestra cómo todo esto se ha salido completamente de las manos. Pero muy lejano a lo que algunos podrían llegar a pensar, esta situación que se vive entre Rusia y Ucrania no significa que, por ejemplo, Estados Unidos deje de trabajar con Rusia. Y es que el Kremlin acaba de confirmar que ya se están dando los preparativos para la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, y que esta está en marcha, lo cual significa que efectivamente lo que se plantea es que Zelensky quede a su suerte, mientras en este caso Estados Unidos empiece a hacer negocios con Rusia. Y es que los preparativos para esta reunión entre el presidente de Rusia y el presidente estadounidense están en marcha. Esto está siendo ya afirmado en diferentes entrevistas. Por ejemplo, lo que ha dicho Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, precisamente al medio Le Point. Esta reunión debe ser productiva. Tanto Trump como Putin quieren resultados. Por eso se está llevando a cabo los trabajos preparatorios. Según ha dicho el vocero, el líder de Estados Unidos no ha fijado una fecha límite para el alto al fuego en Ucrania y Rusia tampoco cree conveniente establecer un plazo. Asimismo, Peskov ha señalado que, lo que Putin y Trump tienen en común es que ambos comprenden lo absurdo de negarse a negociar. Lo que les une es el hecho de que están dispuestos a resolver las cuestiones más difíciles mediante el debate. Exactamente lo que faltaba a la anterior administración. A la administración de Joe Biden, terminó subrayando. Por otra parte, el alto funcionario ha reconocido que hay aspectos en los que sus posiciones son cercanas, pero eso no significa que sean así en todo. Por encima de todo, cada uno defiende los intereses de su país, terminó resaltando. El vocero presidencial ruso ha manifestado que Trump logró regresar a la Casa Blanca porque es un líder político poderoso y su personalidad es muy fuerte. De hecho, tras su llegada al poder, Trump optó por acelerar los contactos con Moscú. Desde entonces, ha hablado por teléfono con Vladimir Putin 2 veces que se sepan. Y esto no es lo único. El avance hacia la normalización de las relaciones bilaterales comenzó en una reunión de la delegación en Riad, Arabia Saudita, el 18 de febrero. A finales de ese mes se llevaron a cabo negociaciones en Estambul, cuya segunda ronda fue hace 2 semanas. Y a día de hoy también es importante comentar que el asesor de Vladimir Putin ha anunciado otra visita de Witkoff a Rusia, lo cual demuestra que hay una cercanía bastante marcada entre ambas administraciones. No solamente eso, el enviado especial de Donald Trump tiene previsto otra vez visitar Moscú esta semana, según ha confirmado el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov al responder afirmativamente a una pregunta al respecto. Y es que Witkoff se ha reunido ya 3 veces este año con el presidente de Rusia. Las últimas negociaciones se produjeron el 11 de abril en la ciudad de San Petersburgo. El pasado lunes, el funcionario estadounidense detalló que Putin quiere alcanzar una paz permanente. Esto, obviamente, que se cumplan los diferentes requisitos y solicitudes de Rusia. Ha detallado que su último encuentro con el mandatario duró casi 5 horas y fue una reunión convincente. Finalmente, ha afirmado que él cree que ambos podrían estar en un punto de conseguir algo que sea muy importante para el mundo en general. Por encima de todo, cree que existe la posibilidad de reestructurar la relación ruso-estadounidense a través de algunas oportunidades comerciales muy atractivas que, según él cree, también proporcionarán una estabilidad real a la región. Las asociaciones crean estabilidad, terminó afirmando. Además de todo este escenario, se está empezando a vivir una cercanía en la que muchos expertos consideran que es parte de la estrategia de Estados Unidos empezar a hacer negocios nuevamente con Rusia, y tal vez podría generarse una especie de puente entre Estados Unidos y China a través de Rusia, para que al menos ambas potencias lleguen a algún tipo de acuerdo, de consenso, y así se pueda relajar la tensa situación que se vive en materia económica. Lo único cierto es que, curiosamente, en este momento, Estados Unidos está más cerca de Rusia que de Ucrania. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.